Vamos a dar ahora un par de definiciones más que nos van a ayudar a distinguir subconjuntos o conjuntos convexos de subconjuntos o conjuntos no convexos. La primera definición a la que vamos a dar es la de hiperplano. Decimos que si tenemos un número A cualquiera que pertenece a los reales, ¿cierto? Puede ser cualquier número que pertenezca a los reales, y un vector de constantes o también de números de constantes que llamamos C a ese vector, y ese vector está compuesto por varias componentes C1, C2, Cn, todos números reales. Ese vector pertenece a los reales a la n, ¿no es cierto?, dependiendo de cuántas componentes tenga, y es un vector no nulo. ¿Qué significa que sea un vector no nulo? Que al menos una de sus componentes, al menos una de esas C minúsculas que componen el vector es distinta de 0, se define a un hiperplano en R a la n como un subconjunto. Un subconjunto que está formado de la siguiente manera. Es el vector de x, es decir, todas las x1 a xn que pertenecen a los reales a la n, tal que se cumple que C1 por X1 más C2 por X2 más C3 por X3 más Cn por Xn sea igual al número A en cuestión que habíamos visto al principio. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que tenemos un vector C con C1, C2 hasta Cn y un vector de variables, esto que pertenecen a los reales a la n, un vector de variables con x1, x2, xn, que pertenecen también a los reales a la n, y un número a que pertenece a los reales, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el hiperplano? Este hiperplano estará conformado, ¿no?, por todos los x1 a xn, estará conformado por todos los x1 a xn que cumplan lo siguiente, que cumplan que el vector c, c1, c2 hasta cn multiplicado por el vector x1, x2 hasta xn me den como resultado el número A. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos una multiplicación de dos vectores? Este por este, más este por este, más este por este, más este por este. De manera que la multiplicación de estos dos vectores me va a dar un número real, y como estas son constantes, es decir, que son números, y este también es un número, habrá una determinada combinación de x1 a xn que cuando yo multiplique este por esto, este por este y este por este, y lo sume, sea igual al número A. Pues esas combinaciones de x1 a xn son las que cumplen esto, y por lo tanto son las que conforman el hiperplano en Rn, ¿verdad? Vamos a ver ahora el ejemplo que tenemos ahí. En el ejemplo que tenemos nos dice que en R cuadrado los hiperplanos son rectas, ¿no es cierto? Y nos da entonces el ejemplo, de menos 3x más y igual a 5. Entonces vamos a utilizar ese ejemplo. Vamos a ir sustituyendo para tener exactamente la definición. Fíjense que me dice, en este caso, que A es igual a 5, ¿sí? Me dice que x1 a xn, en este caso, son solamente dos variables,
son x e y, ¿verdad? Y por lo tanto la Rn será r cuadrado y la C1 a Cn también tiene que ser en r cuadrado y son en este caso menos 3 y 1. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir al hiperplano de manera que van a ser los x y los y que cumplan lo siguiente, que menos 3, 1, el vector menos 3, 1, multiplicado por x, y, por el vector x, y, me den como resultado el número 5, ¿verdad? Entonces yo tendré que 3 menos 3 por x, menos 3 por x, más 1 por y, más 1 por y, tiene que ser igual a 5, ¿verdad? Puedo despejar la y para que me quede y igual a 5 más 3x. Y esto que obtenemos es una recta en el plano, ¿verdad? Y igual a 5 más 3x. Ahí la vemos graficada, ¿no es cierto? Entonces, en r cuadrado, en el plano, los hiperplanos que podamos obtener van a ser rectas, ¿verdad? Como la que tenemos graficada ahí. En el segundo ejemplo nos dice que en R cúbico los planos, los hiperplanos son planos, ¿verdad? Son planos. Los hiperplanos son planos. Vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí. Tenemos que A, en este caso, es igual a 0. A es igual a 0. Tenemos tres variables, x, y y z, y por lo tanto r cúbico, y tendremos como constantes 4, 1 y menos 1. Tendremos 4, 1 y menos 1. Entonces, nuestro hiperplano, ¿no es cierto?, van a ser los x, los y y los z que cumplan ¿qué cosa? Que cumplan que 4, 1, menos 1 por x, y y z me den como resultado 0. ¿Sí? Y entonces hacemos esto. 4 por x más 1 por y más menos 1 por z. Tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Despejamos la z, que es lo que normalmente despejamos cuando estamos trabajando en r cúbico, y tenemos que z es igual a 4x más y, ¿verdad? 4x más y es una función lineal en x e y, y por lo tanto lo que me da como resultado en la gráfica que podemos ver, es un plano, ¿sí?